Vamos a arrancar con un repaso de la familia. Vamos a terminar viendo algunas características que nos importan de la familia y vamos a ver en la segunda parte lo necesario de comunicación serie para poder empezar con, para poder hacer práctica el próximo jueves. Habíamos hablado de las distintas familias que hoy en día tenían vigencia, fundamentalmente, a pesar que están apareciendo nuevas generaciones, como la Cortex M7. Bueno, la que en este momento están vigentes a nivel comercial masivo es la familia Cortex M0 y M0 Plus, que tienen algunas ventajas una frente a la otra. Basadas en la arquitectura 6, es decir, las variantes arquitecturales de Cortex han ido apareciendo desde la versión Cortex versión 4, que fue la ARM7 de principios de la década del 2000 y que fue la primera que tuvo éxito comercial a nivel de 32 bits, hasta la vigente mayoritariamente hoy en día, que es la Cortex versión 7, que es la que soporta o que da base a Cortex M3 y a Cortex M4. Entonces, estamos hablando de la arquitectura versión 7M, ya que hay versiones 7A, que son las que se utilizan para los teléfonos celulares y tablets, y la versión 7R, que es la versión que se utiliza para los sistemas que trabajan básicamente en tiempo real, como típicamente unidades de disco rígido o bien cámaras fotográficas. Nosotros nos vamos a concentrar entonces en la arquitectura 7M, que es la que rige para Cortex M3 y para Cortex M4. Entonces la familia Cortex A tiene unidad que habíamos mencionado el jueves pasado, unidad de gerenciamiento de memoria, la MMU, la que nos permite redireccionar mapa de memoria típico para un sistema operativo como por ejemplo Android o de Apple, y tiene soporte Neon, que es el soporte que nos permite manejar la parte gráfica. Si tiene un coprocesador gráfico, que es la parte Neon. La arquitectura R tiene MPU, Memory Protection Unit, que es opcional y que está orientada a trabajar en tiempo real bien específico, es absolutamente determinístico. Y nosotros vamos a trabajar con la versión Cortex M3, en la cual vamos a tener una versión restringida del Advanced High Speed Bus, el AHB, y que tiene, entre otras características, la unidad de protección de memoria, que si bien bajo el punto de vista de la arquitectura es opcional, hoy uno puede decir que debido a los requerimientos de trabajar con sistemas operativos en tiempo real, ya diríamos que deja de ser opcional para ser casi obligatorio. Es decir, opcional desde el punto de vista formal, pero obligatorio desde el punto de vista práctico. Tengo una consulta Sí. que capaz que viene después. Sí. Si no viene después, voy a decir que viene después para quedar bien. Para quedar bien, claro. No, ¿cuál sería, digamos, la diferencia más importante, o las dos o tres diferencias más importantes, para que me quede un poquito más claro, entre uno absolutamente determinístico, como el derivado de la arquitectura segunda que estamos de R, y uno que tiene Real-Time Operating System orientado a algo determinístico, en Cortex M3? En Cortex M3, cuando nosotros decimos que trabajamos con un sistema operativo en tiempo real, estamos mintiendo. Es como cuando salimos con una mujer por primera vez, que nos ponemos la mejor pilcha y le pedimos el auto prestado a un amigo. Sí. Entonces, si uno quisiera ser honesto, es tal cual, tal cual. Si uno quiere ser totalmente honesto, lo que tiene que decir es que nosotros vamos a trabajar con sistemas operativos multitarea. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo uso un sistema operativo multitarea, estoy pensando que tengo, el ejemplo que mencionamos muchas veces, un multiplexor que me va conmutando de tareas. Punto. En el proceso de diseño no interviene el tiempo.
cuando yo quiero trabajar en un sistema operativo en tiempo real, en serio, el tiempo ingresa como parámetro de diseño. De la misma manera que hoy en día sí me ingresa la potencia disipada, que tiene que consumir menos de tal. Entonces yo elijo un micro que, bueno, en el caso de tiempo real, el tiempo máximo de respuesta interviene como parámetro de diseño. Nosotros le damos de 5 de pelota a ese tema. Entonces, dentro del espectro de este curso, eso no interviene porque el trabajo en tiempo real es un trabajo realmente muy arduo, no complicado, muy arduo, porque hay que ponerse a analizar en cada evento los tiempos máximos y mínimos y cómo intervienen. Si en algún caso debo tomar el tiempo máximo, en otro caso el tiempo mínimo para cada actividad o para cada evento, entonces se hace mucho más arduo el diseño. Entonces nosotros vamos a trabajar en forma muy realista porque nosotros nos pensamos casar con la señorita con la cual estamos saliendo por primera vez, como corresponde, ¿no es cierto? Como siempre sucede. Entonces vamos a plantear las cosas con sinceridad. Nosotros vamos a trabajar en la segunda parte en sistemas operativos multitarea. Vamos a hablar de sistema operativo en tiempo real porque la bibliografía lo llama ahí, de esa misma manera. De la misma manera en la cual uno está utilizando la extensión de tarjeta de crédito platino que nos dio nuestro viejo para decir, ¿no? Bueno, pero es la costumbre. Pero si somos estrictos en el léxico, nosotros vamos a trabajar con sistema operativo multitarea. Y la gran diferencia es que cuando yo trabajo con la arquitectura R, entra directamente en las consideraciones de diseño del tiempo. Inclusive del mismo micro. Claro. Es decir, yo lo puedo forzar a que sea absolutamente determinístico. Y cuando estoy, digamos, si le digo que sea absolutamente determinístico, nosotros vamos a trabajar en forma más o menos determinística, porque cuando no tengamos más remedio vamos a tener que poner branches, y cuando pusimos branches se nos fue todo el diablo el determinismo. ¿Está bien? Entonces, desde ese punto de vista, no sé si respondí tu consulta. Totalmente. Bueno, reiteramos, Cortex M0 es un micro de 8 bits. Tenemos 12.000 compuertas, entonces se imaginan que el consumo es bajísimo, la superficie de integrado es pequeñísima y por lo tanto podemos llegar a hablar de consumo muy bajo, tamaño muy pequeño, muy bajo costo. Estamos hablando de piezas que pueden llegar a costar 50 centavos de dólar. Y cuando hablamos de 50 centavos de dólar, ya estamos descartando de la familia 74LS y la familia 74HC, porque estamos hablando de precios que son comparables con el compuerterío tradicional. Con lo cual, tenemos un chip que ocupa mucha menos área de impreso, nos permite montaje superficial, toda esa serie de cosas, así que para pequeñas aplicaciones Cortex M0 es una buena solución. Y sobre todo desde el punto de vista docente, nosotros en Argentina lo estamos dando en 5 de pelota a Cortex M0, y eso es una falencia y es un mea culpa, porque Cortex M0 permite resolver la mayor parte de los pequeños proyectos que puede encargar, por ejemplo, un alumno. Y podemos llegar a utilizar buena parte de las herramientas que se utilizan para el diseño con Cortex M3. Así que no nos requeriría demasiado esfuerzo pensar en un Cortex M0. Hay empresas que por fin, distribuidoras, que por fin están incorporando a su stock de placas Cortex M0. Y cuestan centavos. Yo hice un curso hace un año y medio en el cual fue en la semana siguiente al SACE del 2014, en el cual nos dieron una plaquita y un cable para conectarlo a la PC. Nos dijeron, por favor, devuélvanos el cable. Es palabra, en serio lo digo, Por favor, devuélvanos el cable. Es decir, la plaquita formaba parte del folleterío. Se te corrieron varias. Se me corrieron. Es decir que hay disponibles placas de desarrollo en Sí, cuestan monedas. Ya te digo, costaba más el cable supuestamente, o más difícil para reponer el cable que la plaqueta. Hay las Freedom de Frickel, o también en algunos casos se utilizan los Arduinos, hay un M0 con el Arduino Duo.
Sí, la línea y- SAM de Atmel. Exacto. Y bueno, IST también tiene, y IST en este momento tiene un nuevo distribuidor, creo que ya lo comenté, es Elemon, y están trayendo placas con muy buen criterio. Están trayendo con Cortex M4 full y están trayendo también con Cortex M0. El M0 Plus, ¿qué le agrega? El M0 Plus, por empezar, vamos a mencionarlo. Pero lo vamos a mencionar al pasar. Tiene ciertas mejoras, como por ejemplo que permite programar, manejar prioridades en forma dinámica. Bueno, Sí, como un Cortex M3. claro. Pero lo que pasa es que el Cortex M0 básico no. Uno fija las prioridades al principio y chau, se olvidó, quedaron fijas. La diferencia, la diferencia importante primero que vamos a mencionar entre Cortex M0 y M3 y M4 por ende, no tenemos el if-then, no es dramático, no existen user thread, sino que trabaja todo en el mismo nivel de privilegio. Lo cual significa, muchachos, no usemos sistemas operativos. Porque si tengo todo al mismo nivel de privilegio, cualquier tarea puede hacer un desastre sobre el sistema operativo. ¿A quién se le ocurre con un micro que tiene, por ejemplo, 16K y digamos que es medio complicado? Hay sistemas operativos en los cuales yo le doy la performance como si fuera tildando facilidades. Y hay una opción que me permite trabajar en ese sistema operativo, estoy hablando del FreeRTOS, con, por ejemplo, alrededor de 4K de flash requerimiento y unos centenares de bytes de memoria de datos, RAM. Pero son prestaciones mínimas. Y para esas prestaciones, una de esas, y para un micro pequeño de tipo de 8 bits, me conviene trabajar simplemente con un super loop. Y si no, bueno, paso un Cortex M3 o un Cortex M4. Faltan algunos de los faults. No tenemos la posibilidad de debugging que nos permite el debug monitor, como tenemos en M3 y M4. Hay solo 4 niveles de prioridad y que no pueden modificarse en forma dinámica. Estamos hablando de Cortex M0. La tabla de vectores es fija, inamovible, no es dramático. Es muy poco frecuente que uno para un proyecto convencional quiera mover la tabla de vectores y llevarla a RAM, así que eso no es complicado. Y todas las instrucciones son 16 bits, así que son muy pocas las instrucciones de 32 bits del tipo de, ya que no hay más remedio, dejo instrucciones de 32 bits. No tenemos Memory Protection Unit, entonces, con lo cual reforzamos la idea de que no puede haber sistema operativo en tiempo real. No tenemos bit banding, es decir que tenemos que, para modificar el estado de una posición de memoria o el estado de una patita de un puerto, leer, modificarlo y reescribirlo. Esa es la que veo peor de todas, y las demás son todas... Sí. Digo la verdad. Sí, pero esto, por ejemplo, en el M0 Plus se supera. Ah, ¿sí? Sí. Ah, buenísimo. Y bueno, y tenemos restricciones para la parte de debugging. Es decir, solamente podemos trabajar con software interrupt para el debugging. Tiene una muy buena performance a nivel de micro de 8 bits. Hay algunas versiones que vienen de 8 y de 12 patas. Así que se imaginan que en montaje superficial son capacitores más o menos en tamaño. El M0 Plus entonces mejora la parte de interrupciones porque tiene el Nested Vector Interrupt Controller, tiene unidad de protección de memoria, tiene también una mejora en la parte de bases porque tiene un bus de baja velocidad para entradas y salidas, con lo cual disminuye el consumo y mejora bastante la parte de debugging. Bueno, la familia se dividen en, jugando con las letras A, R y M, en la cual la familia A está pensada para sistemas operativos más o menos poderosos, como por ejemplo Android, como por ejemplo iOS, la familia R y la familia M sobre la cual nosotros trabajamos. Entonces Cortex M, ¿qué es la esencia? Es tener una unidad aritmético-lógica que nos permite hacer multiplicación y división por hardware,
ojo, aunque parezca paradójico, la división por hardware se integró en el proceso de pasar de ARM7 a Cortex-M. Es decir, hasta ese momento uno tenía que refrescar los algoritmos de división del viejo libro gordo de Petete de Motorola, que es una cosa así grandota de del fin de la década del 70, que estaba el algoritmo de Booth para hacer división por programa. Y tardaba un tiempo que se medía con calendario. Acá se incorporó la multiplicación y división por hardware. La multiplicación ya existía, la división por hardware. Se permitió, por ejemplo, en la familia Cortex-M, otro buen salto fue la multiplicación de 32 por bit, 32 bits, y que el resultado en vez de 64, cosa que fue realmente salto importante. La aparición de FAN2, es decir, la posibilidad de mezclar en forma indiscriminada instrucciones de 16 y 32 bits sin ningún tipo de penalidad. Antes sí existía penalidad, como habíamos mencionado en las clases anteriores. Y tiene arquitectura, y esto también es importante, arquitectura Harvard. Es decir, bases separados, y que me permitía, en base al pipeline, tener un manejo simultáneo de el mapa de memoria de código y el mapa de memoria de datos. Si mientras estoy ejecutando una instrucción que leí hace un rato, escribiendo o leyendo datos de la memoria de datos, puedo estar buscando un código de operación. Entre Cortex M3, que fue el primer paso, y Cortex M4 apareció la incorporación de una subunidad de procesamiento digital de señales, que vamos a ir mencionando ahora, y un opcional que ya en día también es casi obligatorio, que es la unidad de punto flotante. Habíamos mencionado también el Single Instruction Multiple Data, ya que habitualmente los datos que nosotros leemos son datos de 16 bits como máximo, así que lo podemos empaquetar en 16 bits, porque el conversor analógico a digital es de 10 bits o de 12 bits. Fíjense un detalle interesante en el pasaje de Cortex M3 a Cortex M4. Los principales integrantes de la familia Cortex M3 tenían conversor analógico a digital de 12 bits. Cuando pasamos a Cortex M4, en muchos casos se incorporaron conversores analógico a digital de 10 bits, lo cual parecería una regresión. Lo que sucede es que se incorporan más de un conversor analógico a digital de 10 bits. Es decir, significa no como era habitual en Cortex M3 tener un conversor analógico a digital con múltiples entradas que se conmutaban por medio de un multiplexor analógico, es decir, una llave rotativa analógica que iba seleccionando un canal u otro. Acá se tienen dos conversores de 10 bits que pueden llegar a estar trabajando en forma simultánea. Se optó por esa variante. Sí, multiplexado cada uno, digamos. Aparte multiplexado cada uno. Es decir, cada uno tiene la posibilidad de trabajar con... Ahora me viene la duda si 4 u 8 entradas cada uno. Creo que sí, 8 entradas cada uno. Pero puedo llegar a manejar en total 8 entradas entre los dos canales. Es decir, si bien cada uno de ellos puede tener 8 entradas, puedo llegar a manejar 8 entradas en total. Podrían ser 7 más 1 u 8 de un solo canal, o 4 y 4. Se mejoró en el pasaje de Cortex M3 a Cortex M4, se mejoró la velocidad de trabajo, es decir, el menor tiempo de conversión. Y también hay algunas versiones que permiten trabajar con 8 megasamples per second, 8 millones de muestras, es decir, baja la resolución, aumenta la velocidad, incorporando algún tipo de conversor. Es decir, dentro de todo el panorama, ustedes se recuerdan que tenemos una carta de selección que nos permite ir eligiendo el micro con el cual queremos trabajar. Vamos incorporando las características y uno va eligiendo el micro con el cual quiere trabajar. Bueno, hay algunos que nos permiten trabajar en el rango de video. Obviamente trabajando con acceso directo a memoria. El Single Instruction Multiple Data lo que busca es el paralelismo, teniendo en cuenta entonces que los conversores habitualmente van a trabajar
en el rango de como máximo 12 bits, es decir que lo podemos empaquetar en 16 bits. La primera duda que nos surge es ¿para qué voy a meter 12 bits en un registro de 32 bits y hacer operaciones? Lo que se le ocurrió fue meter dos adquisiciones, por ejemplo, en un solo registro y dos coeficientes en un solo registro. Si ustedes recuerdan la historia de los filtros digitales, dijimos que en base a plantear las características, los requerimientos del filtro, los metemos en algún tipo de CAD de tipo MATLAB, simulador de tipo MATLAB o Octave o similar, y obtengo los coeficientes que tiene que tener el filtro y la cantidad de etapas que tiene que tener el filtro. A diferencia de lo que pasa con los filtros analógicos, en los cuales la cantidad de etapas significa cantidad de polos, acá la cantidad de etapas quiere significar la cantidad de muestras. Bien, para que aquel que tenga experiencia en la parte de transformada de Laplace y ese tipo de cosas, pensar en un filtro que tenga más de 8 polos es sumamente complicado, y ya con 8 polos las condiciones de estabilidad hacen que lo más probable es que ese filtro sea un oscilador. Acá podemos hablar con total tranquilidad de 50, 60, 100 etapas de filtro, con lo cual eso quiere significar que vamos a tener una atenuación fuera de banda muy importante, porque vamos a tener una pendiente muy abrupta. Es decir, lo que estoy queriendo decir para quien no tiene experiencia en filtrado es: yo quiero que pasen frecuencias desde un rango de frecuencia de tal frecuencia hasta tal frecuencia, y que quiero que de tal frecuencia más 1 atenúe un montón, es decir, que se elimine cualquier componente que sea de tal frecuencia más 1. Cuanto mayor sea la cantidad de etapas que tengan un filtro, ya sea analógico o ya sea digital, más abrupta va a ser la caída. Pensar en un filtro de 50 polos es directamente nos llevan al Moyano directamente. Viene una señorita con una camisa de esas que se atan en la espalda, es decir, sería utópico, imposible. Y acá es algo de lo más común. Lo único que tenemos que hacer es tomar 50, 60, 70 muestras, lo que nos diga a nosotros el análisis que hacemos con MATLAB o con Octave o alguna de esas etapas, de esos sistemas de herramientas de simulación, y tomar 57 muestras. Entonces tomo 57 muestras, las multiplico por 57 coeficientes que me los dio el MATLAB, lo sumo y eso lo saco sobre el conversor digital analógico. Esa es la señal filtrada. Y de la misma manera tengo que hacer ese hecho de multiplicar 57 muestras por 57 coeficientes y sumarlos antes que me entre una nueva muestra. Porque cuando me entre una nueva muestra voy a perder la muestra más vieja. Es decir, se me va a correr todo en un lugar. Mentira, lo que voy a hacer es correr punteros, no voy a mover 57 datos. Voy a correr un puntero de manera de que se me caiga la muestra más vieja y me entre una muestra más nueva. Y eso lo tengo que hacer antes que me venga una nueva muestra, porque, de vuelta, voy a reconfigurar el buffer de entrada de datos. ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Todos? ¿Sí? Bien, entonces, lo que voy a hacer aquí es una cosa muy interesante. Voy a disminuir a la mitad el tiempo porque voy a meter 2 muestras en cada registro. Los registros son de 32 bits. Entonces lo parto por la mitad del registro y meto en la parte alta una muestra y en la parte baja la otra muestra. Y hago lo mismo con, por ejemplo, los coeficientes. Y en una sola instrucción lo que hago es multiplicar, por ejemplo, A por C más B por D. Es decir, que procesé 2 muestras en una sola instrucción. Esto realmente fue un paso significativo. Esto se estaba haciendo en los DSP, en los procesadores digitales de señales grandotes, y se incorporó en Cortex M4. Esto es lo que llamamos nosotros algunas de las instrucciones que son propias del procesamiento digital de señales de Cortex M4. Entonces, las operaciones de
puedo hacerlo con media palabra y puedo utilizar, si quiero, también tengo instrucciones que me permiten trabajar a nivel de byte, con lo cual, por ejemplo, los coeficientes, en caso de poderme entrar a nivel de byte, puedo entrar 4 coeficientes en un solo registro. Voy a tener un montón de instrucciones, que todas estas se las tienen que acordar de memoria para dentro de 15 minutos, un montón de instrucciones que me permiten hacer multiplicaciones signadas o no signadas con acumulación. Por ejemplo, unsigned multiplication and accumulation. Con lo cual yo tengo que decir qué registro quiero multiplicar por qué registro y dónde quiero guardar el resultado. Y en el caso que quiera trabajar eventualmente, no para esto, pero que yo quiera trabajar con 64 bits, tengo que dar el resultado en 2 registros. Bueno, todo eso hace, por supuesto, que esto no lo voy a trabajar en Assembler porque se me va a hacer muy complicado, pero son todas instrucciones que están pensadas para trabajar en procesamiento de señales. A eso, vos a esto tenés asociado una biblioteca desde el punto de vista del sistema operativo. No necesariamente el sistema operativo. Bueno, de desarrollo, digamos, pienso el sistema operativo de firmware. De firmware, sí. Tengo una biblioteca que la vamos a mencionar enseguida. De vuelta, tenías que haberlo, habíamos quedado que tenías que preguntarlo a las 11 menos 10, no a las 11 menos 4. Entonces, por ejemplo, tengo instrucciones que me permiten multiplicar 16 por 16 y que el resultado esté en 32 y llegar a 32 por 32 más 32 más 32 y que el resultado me quede en 64. Bueno, instrucciones con sumas y multiplicaciones a nivel de 8, de 16 y de 32 bits y que nos permiten a nosotros, por ejemplo, hacer aplicaciones típicas como por ejemplo filtros que son de respuesta finita y de respuesta infinita. ¿Qué quiere significar? Y esto simplemente es un paréntesis que forma parte de la cultura general y que puedo utilizar el próximo fin de semana largo como para seducir a quien ustedes deseen de sexo opuesto o del mismo sexo, con total libertad, si lo desean. Nunca digan nunca. Me he llevado muchas sorpresas a lo largo de mi vida. Con esto, ¿qué quiere significar respuesta finita? Quiere significar que la salida depende del estado actual de las entradas. Vale decir que si las entradas valen 0, la respuesta va a valer 0. Mientras que la respuesta infinita quiere significar que el estado actual de la salida va a depender del estado actual de las entradas más del estado anterior de las salidas. Es decir, como si fuera un proceso de realimentación. Con lo cual, si la salida en algún momento dejó de ser 0, al realimentarse nunca va a llegar a ser 0. Es más o menos como que un capacitor que alguna vez fue cargado siempre va a mantener un electrón de carga. Es decir, nunca va a terminar de descargarse por completo. Ese es el significado de respuesta infinita al impulso, que no quiere significar que la amplitud sea infinita, sino que en el tiempo es infinito, tiende asintóticamente a 0. Nos permite hacer la transformada discreta de Fourier. La transformada discreta de Fourier es la que no cuenta chimentos, ¿no? Por eso es discreta. ¿Qué quiere significar la transformada discreta de Fourier? Quiere significar que la transformada de Fourier, que es la que nos permitía a nosotros hacer el análisis espectral de fenómenos aperiódicos, ahora se lleva al mundo discreto, es decir, tomando muestras. Es todo un análisis adicional que termina en la transformada Z, una serie de cosas muy divertidas, y que nos permite a nosotros, por ejemplo, hacer análisis espectral en tiempo real. ¿Y para qué me sirve todo eso? Aparte para seducir mujeres, hablando de la transformada discreta de Fourier, para irme al centro de Buenos Aires con un aparatito que me diga, mire, la amplitud de ruido que tenemos aquí en esta esquina es de tantos dB. Los dB son unidades de, tomémoslo como unidades de amplitud. Ningún purista me diga nada, por favor. Unidades de amplitud. Y aparte puedo decir unidad de amplitud tanto, pero distribuida en el espectro de tal manera.
Porque nos molesta mucho más, por ejemplo, el ruido en determinado rango de frecuencias que en determinado otro. Es decir, quien vive al lado de un boliche, lo que lo mata son los bajos, porque le hace vibrar las paredes y eso no hay forma de bloquearlo. Los agudos le podemos poner, si quieren, hueveras en las paredes y bloqueamos los agudos. Los bajos no hay forma de bloquearlo. Le está pasando a la madre de un compañero mío de escuela secundaria, es decir, una mujer de 80 y pico, 90 años, y que vive en Palermo Viejo, y que le pusieron un boliche abajo. Entonces la pobre mujer ya no sabe qué hacer. Así. Está acostumbrada. No. Tengo uno solo. Esta mujer no, está pensando medidas drásticas. Está buscando, por ejemplo, dicen que en Google buscó trotil. Bueno, y la transformada rápida de Fourier, ¿en qué consiste? En lugar de procesar un montón de muestras, hacer varias subdivisiones que nos permiten achicar muchísimo el tiempo, porque es muy distinto procesar 100 muestras a hacer 4 procesamientos de 25 muestras. Entonces, la transformada rápida de Fourier, fíjense, ya en 5 minutos ya saben procesamiento digital de señales. Miren qué fácil que es. En forma endovenosa. Y acá tenemos un buen ejemplo de lo que significa un filtro FIR, es decir, el de respuesta finita, el que maneja solamente las entradas, multiplica y acumula. Esto está hecho en Cortex M3, hecho a mano para tratar de optimizar, y lo mismo está hecho en Cortex M4. Observen ustedes la diferencia que hay en la cantidad de instrucciones. Y aparte las instrucciones son más rápidas, más eficientes. Es decir, que en Cortex M3, por ejemplo, lo que llevaría para un núcleo de un sistema operativo 8 instrucciones, en Cortex M4 lleva un ciclo. Mientras que, por ejemplo, para todo el proceso de instrucciones se reduce de 10 a 5 y estamos mejorando entonces la velocidad en por lo menos el doble. Y aparte estamos mejorando, pasando el clock típicamente de 120 MHz a 200 y pico de MHz. Es decir que de esta manera podemos incorporar procesamiento de audio de buena calidad en tiempo real. Bien, por supuesto que las estadísticas dicen que el mundo es una maravilla, no sabemos cómo la Tierra giraba sin Cortex M4, y acá queda bien de manifiesto la importancia de la unidad de punto flotante. Es decir, con la unidad de punto flotante, la cantidad de instrucciones por unidad de tiempo que se podían hacer para el caso de un filtro era muy pequeña frente a la cantidad de datos que se pueden procesar con la unidad de punto flotante. Para un filtro FIR, para un filtro IIR y para una transformada rápida de Fourier. ¿Qué es la convolución? ¿Nombraste que era la convolución? No, y no lo voy a nombrar. Perfecto. Eso solamente con un almuerzo de por medio. No tiene sentido. ¿Está bien, no? Bueno, tenemos una biblioteca CMSIS. CMSIS fue un intento de bibliotecas que hizo ARM en los comienzos, en lo cual lo que pretendía era que cada fabricante proveyera un grupo de funciones que permitieran migrar de familia a familia sin demasiado problema. Entonces iba ARM y le decía: don José NXP, usted use el conversor analógico a digital que se le antoje, pero hágame una función que para arrancar el conversor analógico a digital se llame esa función StartAD. E iba y le decía a don José Admel, digo, José Admel, lo mismo, use el conversor analógico digital que se le ocurra, pero arrancar, hágame una función, incorpóremela en la biblioteca para la cual, para arrancar, se llame StartAD. Entonces yo aprendía que para arrancar el conversor analógico digital, cualquiera sea la versión de micro que esté utilizando, tengo StartAD. Y para leer el dato será GetAD.
Entonces se tenía que romper los cuernos cada fabricante en implementar el conversor y las funciones que permitieran manejar el conversor de esa manera. Totalmente transparente para el usuario, viva. Eso ha ido cayendo un poco en desuso porque paulatinamente cada fabricante decía: yo estoy invirtiendo un montón de tiempo y le voy a facilitar, porque la idea era muy piola, porque decía, al migrar, si don José NXP me hizo una rutina de, qué sé yo, elevar al cuadrado el dato del conversor analógico a digital, esa misma rutina yo la puedo migrar a Texas y la uso de la misma manera. Entonces había una retracción en cierto aspecto de ofrecer funciones, porque me voy a decir, yo me mato para que después me la use la competencia. ¿Está clara la idea? Sí. Entonces, paulatinamente han ido creando nuevas versiones de bibliotecas en las cuales no permiten la migración. Por ejemplo, en el caso de NXP crearon lo que llaman LPC Open. Open, las pelucas, como decía Tato. Y tiene un montón de componentes en la biblioteca, pero que no se permite la migración sin tener que tocar el código. Entonces, esa idea fue dejándose de lado, pero quedaron vestigios, como por ejemplo la parte de procesamiento digital de señales. Entonces, existe una biblioteca con la cual yo puedo linkear mi proyecto que se llama DCP Library. CMSIS es Cortex, no me acuerdo, bueno, Open System, con la idea de hacer la migración directa. Y acá ofrecen todo un grupo de funciones que estas sí son libres y portables, como por ejemplo tenemos correlación, tenemos convolución, es decir, ya son funciones en las cuales son como si fueran APIs, Application Program Interface, en la cual me dice cómo le tengo que pasar los parámetros, qué tipo de parámetros le tengo que pasar y cómo me devuelve los resultados y qué resultados me devuelve. De esta manera me facilita cosas tan grosas como implementar un filtro FIR sin tener que ponerme yo a evaluar toda la historia que estuvimos diciendo de multiplicar y todo eso. ¿Qué le tengo que pasar? Puntero a los datos adquiridos, puntero a los coeficientes, puntero al resultado. Y la cantidad de datos que tiene que leer en cada buffer, tanto sea el de datos como el de coeficientes. Bueno, de todo esto que ustedes ven acá, son 61 algoritmos que están propuestos dentro de la biblioteca. Y uno lo puede descargar de onarm.com. OnArm es el lugar en donde ustedes pueden entrar y ver infinidad de documentación. Pero infinidad quiere significar infinidad. Es un sitio de aprendizaje muy importante y que creo que ya están en condiciones ustedes de poder chusmear ahí y utilizarlo. Es decir, el primer día no tenía sentido, hoy en día creo que ya pueden disfrutar de las cosas que se pueden llegar a encontrar ahí. Está prohibido hacer preguntas de las cosas que encuentren ahí, porque no, a esta altura de trabajar no. Bien, hablamos entonces de que tenemos dentro de la arquitectura de Cortex M4, en la unidad de punto flotante, tenemos varias ventajas y mejoras frente a la historia, como es por ejemplo que podemos hacer utilizando la unidad de punto flotante, una raíz cuadrada. Ojo, decimos hacer una raíz cuadrada, y hacer una raíz cuadrada no es moco de pavo, es decir, no es algo trivial. Fíjense el tiempo, aún estamos hablando de un micro maravilloso que combate la caspa, que elimina los sabañones, todo ese tipo de cosas. No importa, lo tengo seco, es aislante. Sí, no sé. Permite hacer raíz cuadrada en 14 ciclos de reloj. La división en punto flotante, que Lo tampoco... mismo es una bestialidad. Claro,
pero en punto flotante. Sí, sí. Y que multiplicación la permite hacer en apenas 3 ciclos de reloj. Estamos hablando de multiplicación en punto flotante, que dentro de todo es bastante sencillo, porque hay que multiplicar las mantizas, sumar los exponentes y normalizar. Dentro de todo es bastante sencillo. Entonces decimos nosotros que en el caso de Cortex M4 lo que estamos incorporando es todo este conjunto de instrucciones que aparece en violeta, y en el caso de Cortex M4F con unidad de punto flotante es la que incorpora las instrucciones que nos permiten efectuar, tiene un coprocesador de punto flotante. Entonces el coprocesador de punto flotante es el que nos permite a nosotros realizar todo este conjunto de operaciones que aparece acá en ese hermoso color rosa. El software, acá este era el significado de CMSIS, Cortex Microcontroller Software Interface Standard, es decir, estándar de interfaz de software de los microcontroladores Cortex. La regla de traducción del inglés es derecha e izquierda. Bien, tenemos extensiones, por ejemplo, también dentro de la familia CMSIS, del grupo CMSIS, para operaciones trigonométricas y matemáticas, y filtros también para dentro de la parte de procesamiento digital de señales. Entonces, mejora frente a Cortex M3 incorporando funciones de procesamiento digital de señales. La unidad de punto flotante es opcional, si bien es opcional, la mayoría de los micros actuales lo proveen. Mejora el tiempo de ejecución de algunas instrucciones e incorpora otras, y que se puede utilizar completamente en C. Bueno, esto lo dicen los manuales. Si quieren apago el audio y digo lo que pienso. Yo sigo creyendo que hay ciertas cosas, cuando uno está trabajando en serio, no prender y apagar un LED, hay ciertas cosas que hay que hacerlas en Assembler. Si bien lo que dice los manuales es que las rutinas de atención de excepción se pueden escribir en C, es cierto. Pero cuando estamos con la historia de la señora que hace pasar a las visitas, le dice enseguida las atiendo, entonces ahí no puedo confiar totalmente en el C, sino me conviene a mí entrar y trabajar un poco yo en lo que está haciendo, en donde me importa realmente el tiempo. Lo que se llama el dispatcher de los sistemas operativos en tiempo real, el dispatcher es quien va, como el nombre lo indica, despachando tareas, está escrito en Assembler. Donde me importa el nanosegundo, está escrito en Assembler. Aparece ahora